está respondiendo a tu llamado. Venga también a su pastor, pedirle, hermano Padre, que tú también asistas con tu gracia a tu siervo, que está recibiendo tu palabra, hermano, los honores. Trae sus labios por el dragón de la hermana. Bendito Señor de su hermano, que la luz que te dice que como Pablo la rodilla y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para las palabras, Señor, que salen de su boca, sea con poder dirigido por tu Santo Espíritu. Bendiga, Señor, esta esta noche. Te suplicamos que tus santos ángeles, que son poderosos en batalla, puedan sacar, Señor, de este salón toda influencia que no provenga de ti. Que únicamente tu Santo Espíritu eterno Dios tenga acceso a cada corazón esta noche. Te lo pedimos, te lo deseamos por Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, queridos amigos, queridos hermanos, y vamos a unir nuestras voces una vez más para entonar nuestro canto tema, que lleva por título La esperanza es Jesús. Vamos a pedirle a nuestras hermanas que puedan acompañarnos para que juntos adoremos y alabemos el nombre de nuestro Dios. Para todos los que pueden ver ahí en la pantalla.
Qué maravilloso es saber que en Cristo Jesús tenemos esperanza, ¿verdad? Así que en este momento ha llegado la oportunidad de que nuestros corazones puedan ser preparados para poder recibir la palabra de nuestro Dios. Para ello, en esta noche vamos a tener 3 intervenciones especiales. Tendremos a nuestro hermano Denis, quien alabará el nombre de Dios a través de una alabanza musical. Y queremos darle la bienvenida en esta noche a nuestro hermano Mario Bonilla. Quisiéramos, hermano Mario, que se puede colocarse en pie. Nuestro hermano Mario Bonilla nos visita desde Jalapa, ¿verdad? Él está acá con nosotros. ¿Cuánto le damos la bienvenida? ¿Amén? Él también tendrá una intervención muy especial a través de una poesía, ¿verdad? Y posteriormente a él, nuestra hermana Lucrecia, ¿verdad?, traída desde República Dominicana también, ¿verdad?, va a alabar el nombre de nuestro Dios con una alabanza musical. Que para Dios sea la honra y la gloria. Una bendecida noche para todos, que Dios les bendiga. Estamos muy felices, pero a la vez muy tristes. ¿Saben por qué? Porque la semana ya se pasó y nos quedamos con ganas de más, ¿sí o no, hermanos? Estamos muy bendecidos y yo creo que ustedes también. Así que en esta noche quisiera expresar uno de los deseos que hay en mi corazón. Y yo quisiera que usted pudiera identificarse con este canto y que pueda ser elevado hasta el trono de la gracia. Necesito al Señor en mi diario vivir. Necesito saber que Él está junto a mí. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que Él me ayudará. Necesito al Señor siempre al despertar. Necesito yo hacer de mi seguridad. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que Él me ayudará. Necesito al Señor y creer que Él está a mi lado para ayudarme cuando disminuya mi fe. Su voz oiré y me hará comprender lo que debo mirar. Es tan grande su amor que no debo dudar, aunque sienta pesar, tristeza o dolor, al final triunfaré, pues cerca de mí está el Señor. Es mi Salvador. Necesito de Él. Es mi Salvador. Necesito al Señor
noches. Bendiciones para todos y para todas. Hace unos 45 años conocí a Alfonso, nos conocimos. Y él siguió creyendo en algo de mí. Y aquí estoy, Alfonso. Hace algún tiempo no lo hacía porque solo grabo y nada más, pero lo leo y se me escapa. Y hoy trataremos de hacerlo de nuevo. Hay una situación que yo quiero que tomen nota. Usted y yo somos vistos por el Señor como la niña de sus ojos, y nos llamó a cada uno de nosotros para que fuéramos copartícipes del Evangelio. Y cuando no lo hacemos, hay tristeza en el Señor. Hoy voy a compartir un poema con ustedes de Luis Fernando Ardavín que se llama El llanto de los pinares. El Señor llora cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Se han posado las cigüeñas en el viejo campanario, y una banda de veloces e inquietantes golondrinas han transpuesto las colinas. Van en busca de la cruz de otro calvario y de un Cristo a quien quitarle las espinas. Pero Cristo ya no vuelve golondrinas primorosas. Ya no vuelve porque ha visto que el rosal que le injertó ya no da sus frescas rosas. Solitaria está la cumbre milenaria, sus peñascos son gigantes redivivos que parecen que nos miran pensativos y que rezan por nosotros su plegaria. Cómo lloran los pinares en las cumbres solitarias, viejos pinos olorosos que lloran en la colina derramando lagrimones de resina. Viejos pinos generosos, tan inmóviles, tan altos y armoniosos. Viejos pinos centenarios, venerables como monjes solitarios. Ha cruzado el Redentor la serranía. En las piedras de la senda abandonada, una huella ensangrentada sigue el rastro que ha dejado la sangría. ¿Quién sangró por esas breñas? Jesucristo. Los primeros que le han visto triste, herido y olvidado, quejumbrosos para siempre han llorado. Los pinares desde entonces para siempre quejumbrosos por la sangre purpurina derramada en la colina. Lloran como amargos lagrimones de resina. Corre el río melancólico y eterno con las sangres de las mieles del invierno. Corre el río misterioso con un llanto silencioso. Corre el río la tristeza de la vida murmurando, y es que el río va llorando. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, viejo río tan sonoro? ¿Por qué lloro? Porque el trigo que sembró el crucificado se ha secado. Vuelven tristes y veloces e inquietantes golondrinas.
han corrido las colinas, van en busca de la cruz de otro Calvario y de un Cristo a quien quitar las espinas. Viejos pinos olorosos, viejos pinos centenarios, venerables como monjes solitarios, proseguid eternamente en la colina, derramando lagrimones de resina por los siglos de los siglos. Vuestro canto se ha podrido tanto el rosal de nuestra vida que no crece, y en el alma, en otro tiempo florecida y olorosa, no florece ni una rosa. ¿Cuántos se quedaron allá, en la colina, allá arriba? Qué bonito, que Dios te bendiga, hermano. La gloria sea para Dios. Yo te sigo amando. Si me permitieras volver a intentarlo, lo daría todo por poder lograrlo. No es que te preguntas si te quiero. Te regalo cada día y de tu lado ven. Yo soy quien secó tus lágrimas, quien te ha dado una sonrisa. Como el amor, respóndeme. Manada pequeña, tesoro escondido, la luz de mis ojos
lo que siempre has sido. Si antes de los tiempos yo preparé el cuerpo para darte vida, yo me hice siervo. ¿Y cómo es que me preguntas si aún te quiero? Si te regalo cada día y de tu lado me muevo, yo soy quien secó tus lágrimas, quien te ha dado una sonrisa cuando la vida te yo soy tu Dios, 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 yo soy tu Damos honra y gloria a nuestro Dios. Y ha llegado el momento de poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Invitamos a nuestro hermano Alfonso Flores, que una vez más traerá palabra de nuestro Dios para el fortalecimiento y el enriquecimiento de nuestro corazón. Gracias, pastor. Buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan esta noche. Una noche más de bendición. Una noche más de paz. Una noche más de lluvia de gracia. La gracia del Señor que será derramada para cada uno que esté aquí presente esta noche. Es un gusto, un placer. Y gracias, hermano Mario. Muchísimas gracias. Como dice el hermano Mario, lo conocemos desde jóvenes, imagínense. Y yo dije, necesitamos un poeta con nosotros. Alguien que conoce de esas palabras maravillosas que caen en el corazón. Y le dije al hermano Mario, yo quiero que tú estés. Él es maestro y catedrático de la universidad, un hombre muy ocupado, pero él dijo, voy a estar al Alfonso, y gracias a Dios está con nosotros, y sé que el Señor le va a bendecir ese esfuerzo. El título del tema de esta noche es El último intento de sobrevivencia. El último intento de sobrevivencia. Miles y millones de personas buscan sanidad, no solo para el cuerpo, también para el alma. En estos tiempos de tanta corrupción en el mundo y la sociedad, el alma también se enferma. Por lo consiguiente, miles de personas en los hospitales. Algunas veces cuando visitamos los hospitales veamos tascado en la puerta, porque muchas personas
buscando sanidad. El mundo está asustado más que nunca por plagas y enfermedades indescriptibles e inevitables. Y le voy a decir algo como anunciándole a ustedes. Y por eso ustedes dicen, no tienen que estar aquí. Vendrán más plagas, más enfermedades increíbles. ¿Me están escuchando? Vendrán más plagas y más enfermedades increíbles. Pero estaremos agarrados de la mano de Cristo para que nos sostenga en esas dificultades de los últimos días. La tierra y la humanidad necesita salvación y el hombre no tiene la solución. Por más que trate dentro de sus grandes posibilidades científicas. Ustedes recuerdan lo que pasó la vez pasada con COVID. A veces pensamos que los médicos y nuestra ciencia está preparada para estas cosas, ¿no? Sin embargo, cuando azotó la enfermedad, cuando vino volando y empezaron a morir las personas, y los médicos turbados porque no sabían qué hacer, dijimos, ahora sí, se acaba el mundo. Y los médicos buscando solución y contradiciéndose los médicos entre ellos. Y nosotros en medio, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la solución? Pero todas estas cosas, Jesucristo había hablado de esto. En Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 7. Dice lo siguiente: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y fueron señales del fin del mundo. Las enfermedades iban a incrementar, y hermanos, hay muchas enfermedades ahorita que ustedes no se imaginan. Y ustedes recuerdan hace poco lo que pasó en Siria, este terremoto devastador, increíble. La pelea entre las naciones, lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania. Todas estas cosas estaban anunciadas. Muchas veces cuando pasan las cosas la gente se sorprende, pero nosotros como hijos de Dios que estamos informados por medio de esa palabra, nosotros dijimos, ¿esto está escrito? ¿Esto ya está escrito? Y el mundo asustado, y nosotros sabidos, porque el Señor informó a sus hijos antes que sucedieran estas cosas. Pero hay esperanza en Cristo. Esperanza en los que creen de corazón en Dios. Dígale al que está a tu lado. Yo quiero que le diga algo al que está a tu lado. Dile, amigo, crea en Dios. Dígaselo. Amigo, crea en Dios.
porque es posible que solo habla, que solo duda, pero ahora es bueno que le digamos, amigo, crea en Dios. Déjenme leerles algo que ese es un texto bíblico que me encanta mucho en esos tiempos de las enfermedades. Me gusta siempre leer ese capítulo y este versículo. Es el Éxodo 15, 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 15, 26. Y dice, y digo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Ustedes creen en la palabra de Dios? Eso es lo que dice ahí. Y ahí habla de 4 cosas importantes en ese contexto. Que si oyéramos atentamente la voz de Dios, atentamente, ustedes tienen que oír atentamente, no la voz mía, no la voz del hermano, no la voz del... atentamente la voz de Dios que habla a cada uno. Si oyeres atentamente la voz, número 1. La segunda parte dice, e hicieron lo recto delante de sus ojos. Tenemos que hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Y tienes oído a sus mandamientos. Siempre hablamos de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y los que no han leído los 10 mandamientos, les invito a que vayan a Éxodo 20 y lean ahí los mandamientos que dice los 10 mandamientos de Dios. Y no elimines uno, no quites uno, ni quites 2. Son 10 mandamientos escritos. Escúchenme bien, ahora es importantísima esa parte que quiero contarles a ustedes, mis amigos. Óiganme, fue una de las cosas que Dios no permitió que el hombre escribiera. Fueron sus 10 mandamientos. De ahí todos fueron escritos por inspiración divina. Pero la ley de Dios, estos 10 mandamientos, dice la palabra que Dios lo escribió con su dedo. Y lo escribió en 2 tablas de piedras con su dedo. Lo escribió Dios para que esto que escribió permaneciera por siempre y para siempre. Por eso escuchen, no matarás, no robar, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes van, no tendrás otros dioses delante de mí. Y ustedes van texto a texto, texto a texto. Y nosotros como adventistas del séptimo día creemos también en el 4º mandamiento que dice, acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días vas a trabajar, mas el 7º vas a descansar. Y no vas a permitir que ni tu siervo, ni tu criada, ni tu asno trabajen, porque esto es lo que hizo Dios. Y si vamos a Génesis, vemos que después de la creación,
escúchenme, después de la creación, creó Dios en 6 días, ¿no es cierto? Y el séptimo, ¿qué dice en Génesis? Descansó y bendijo, dice ahí, el séptimo día. Y lo que santificó. Eso es lo que dice Génesis. Y esto existió antes que existieran los judíos. Para que ustedes no digan, que fue para los judíos. No. Antes que existieran los judíos, ya el Señor había apartado ese día para el reposo de los seres humanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, del cual nosotros creemos. No son inventos. Vayan a su Biblia y leen su Biblia. En Salmo 91 dice: no tendrás temor de pestilencia que ande en la oscuridad, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles andará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Esta noche les quiero relatar a ustedes la historia de una mujer. Esta mujer había padecido una enfermedad por 12 años. Pero antes de leerles a ustedes ese texto que se encuentra en Marcos, capítulo 5, 25, Marcos, capítulo 5, Marcos, capítulo 5, versículo 25 en adelante. Marcos 5, 25 en adelante. Antes de la palabra de Dios y contarles a ustedes esa historia, quisiera que inclinaran conmigo sus rostros para poder orar. Padre Santo, estamos acá, Señor, enseñando tu palabra, lo que tú nos has enseñado a través de la palabra, a través de las escrituras. Queremos que tú puedas venir por medio de tu Santísimo Espíritu y puedas ayudar a cada una de las personas aquí presentes para entender tu palabra y cómo ganarnos en eso. Bendiga, Señor, tu palabra. Estamos en el nombre de Jesús. Amén. En la historia esa historia se encuentra en 2 puntos en la Biblia. Se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48, y también se encuentra en Marcos capítulo 5, 25 al 34. Jesús regresaba de Gádara. Usted recuerda lo que pasó en Gádara ayer, ¿verdad? De los endemoniados de Gádara, lo que pasó. Pues Jesús regresaba de ese acontecimiento y llega a la orilla del mar. Cuando él llega en la orilla del mar de Gádara, o saliendo de Gádara, se fue en busca de su amigo Mateo. También leerlo un poco. Pasando otra vez Jesús, estoy leyendo ahora el versículo, el capítulo 5 de Marcos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y ahí junto al mar, la gente se acumuló
Y esa mujer quería encontrarse con Jesús porque sabía muy bien de que encontrándose con Jesús pudiera obtener la sanación o su sanidad. Pues cuando la mujer oyó que Jesús iba a llegar, ella buscó la manera de encontrarse con Jesús. Ahí en la playa estaba buscando la manera de acercarse a Jesús y no se podía por la multitud. Yo les decía a ustedes en el principio de esta predicación que una de las cosas que nos evita a nosotros acercarnos a Jesús es la multitud. Una de las cosas que nos evita a nosotros acercarnos a Jesús son los amigos. Una de las cosas que nos evita acercarnos a Jesús son la familia algunas veces. O una de las veces también hasta los mismos hermanos. Nos evitan acercarnos a Jesús. La multitud. Había mucha multitud y no podía la mujer llegar a Jesús. De ahí es que Jesús se fue a la casa de Leví Mateo. Y cuando llega a la casa de Leví Mateo, también la mujer estaba buscando la manera de penetrar ahí. Y no podía por la misma multitud. Y esa mujer dijo, ¿cómo yo voy a hacer ahora? No tengo las posibilidades. Y estoy aquí enferma. Necesito la ayuda de Cristo. Necesito que Cristo me sane. Pero no me da la oportunidad de llegar a Él. Y estando Jesús en la casa de Leví Mateo, viene Jairo. Jairo era un príncipe de la sinagoga. Y entonces cuando llega Jairo, como un hombre de alta categoría, llegó a Jesús y le dijo, mi hija está enferma. Y entonces Jesús pues se encaminó con Jairo para su casa. Ahí está la mujer, esperando su sanidad, sondeando ahí, buscando la manera de llegar a Jesús. Pero no podía, era mucha gente. Pero amigos y hermanos, Jesús conoce los corazones de cada uno. Y Jesús sabía muy bien de que esta mujer lo estaba buscando. Escúcheme. Ustedes han venido a buscar a Jesús, ¿cierto? Jesús sabe que tú has venido por alguna necesidad. Jesús sabe que has venido y que necesitas de Él. Él ya lo sabe. Aleluya. Así que una de las caminatas que hizo Él, ya para ir a Jairo, la mujer estaba ahí buscando la manera. Me encanta lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dice en el versículo 24. Fue pues con él y le seguían una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes dice la palabra de Dios que le iba peor. Estaba buscando, estaba haciendo un trabajo en una casa. Bueno, la señora le encontré en una ferretería con su esposo, estaban buscando materiales y tenía yo mi tarjeta de negocio y le dije,
tenga esa tarjeta. Hombre, yo le digo, pastor, puede servir, pudiera subir a mi casa, porque nosotros queremos hacer una renovación de nuestra cocina. Y dije, con mucho gusto, yo puedo. Entonces voy a la casa de esa familia. Cuando llego a la casa, voy a ir al punto con ustedes. Ella me dice, Mr. Torres, señor Torres, I was living in my penthouse. Yo vivía en una casa de penthouse, es como una casa de luz. Pero pasó lo siguiente, se me enfermó mi esposo. Y de ahí empezamos a invertir con medicina. Empezamos a gastar con medicina. Y para no cansarles, me dice, I lost my penthouse. Yo perdí mi casa de luz. Porque tenía que invertir con la salud de sus hijos. Entonces yo le tengo a ella y digo, entonces, Señor, había gastado todo lo que tenía, y así pasa con esa parte de la Biblia. Estaba desahuciada, porque había gastado todo el médico. Antes se le fuera bien, y se dio la palabra, le iba peor. Entonces, cuando Jesús estaba viajando, ahí estaba la mujer y dijo, yo no podré llegar porque la multitud del mundo dice que lo apretaron, dice la Biblia, ¿no? Pero la mujer dijo, en sí, si tan solo tocando tu vestido, me sanaría, dijo ella. Escuchen la fe de esa mujer. Y caminando ella, Jesús sabía muy bien que esa mujer estaba ahí. Y Jesús abrió paso, y cuando abre paso, se encuentra frente a la mujer. La mujer ya no podía ni hablar, no podía decir nada. Pero dijo, tan solo voy a tocarle el vestido. Y ella tocó ese vestido. Y cuando lo tocó, inmediatamente esa mujer se sintió sana. Y Jesús sabía muy bien lo que era un apretón del tumulto y el toque de la fe. Y digo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, Señor, ¿cómo vas a decir quién te ha tocado entre tanta gente que hay aquí? No, de mí ha salido poder. Y esa mujer escondida y temerosa, asustada, porque era una mujer inmunda, una mujer despreciada. Pero Jesús sigue preguntando quién me ha tocado. Y se queda viendo directamente a la mujer. Y la mujer ya no tuvo más que hacer que por tirarse a los pies de Jesús y contarle lo que había pasado y cuánto había sufrido, y que por ese toque él había obtenido la sanidad que él estaba buscando por más de 12 años. Jesús quería dar una lección especial, no solo para esa mujer, sino para los discípulos que estaban con él. Y por eso la historia de esa mujer, que era una mujer inmunda, fue escrita en la Biblia para testimonio de cuán maravilloso es Dios. Un testimonio infalible. Entonces, cuando le dijo esto, le dice la mujer, le dice Jesús a ella, mujer, tu fe te ha salvado.
vete en paz. ¿No creen ustedes que Jesús puede hacer eso por ustedes? ¿No creen ustedes que Jesús puede sanarle, no importa la dificultad de los problemas que usted tiene? ¿No creen ustedes que si tocando el manto de Jesús por medio de la fe te puede sacar de ese vicio que te está agonizando, que te está destruyendo la vida y destruyendo tu familia? ¿No crees? Tóquelo. Tóquelo por medio de la fe. Y verá que Dios te va a dar el poder que vence, el poder que transforma, el poder de la renovación para una nueva criatura en Cristo Jesús. Mis hermanos y amigos míos, Dios es maravilloso. Es la fe que se aferra a su poder divino, por lo que se realizó la curación de esa mujer. Que se aferre tu fe en el poder divino. No sé si ustedes me entienden cuando les hablo de la fe. Los milagros de la fe. Es la fe que se aferra, les digo a ustedes de nuevo, que se aferra del poder divino, lo que realizó la curación. Por eso Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. La mujer quiso esconderse. Pero Jesús dijo: no te escondas. Los dones del Evangelio no se obtienen a hurtadillas, ni se disfrutan en secreto. Vuelvo a repetir: los dones del Evangelio no se obtienen en hurtadillas, no se disfrutan en secreto. Así también el Señor nos invita a confesar su bondad. Y esa mujer ahí confesó su bondad. Entre el montón de gente acá, que pudiéramos decir, nos apiñamos frente a Jesús. Jesús conoce el toque de cada uno de ustedes. Si ustedes extendieron la mano así y tocaran a Cristo, Jesucristo va a ver o va a sentir quién lo está tocando con fe y quién no. Si Jesús estuviera enfrente de nosotros y lo tocáramos, Él se le daría cuenta quién lo está tocando con fe y quién simplemente lo está tocando por curiosidad. Espero que tú toques a Cristo por medio de la fe. Mis queridos hermanos, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Vosotros, porque cuando hemos tocado a Jesús o hemos venido a Él y miramos sus labores y las cosas que pasan con nosotros, empezamos a testificar. Y cuando nosotros testificamos del poder de Dios, es porque el poder de Dios es real. No es simplemente un cuento, una historia, una manera de hablar. Imagínense que yo aquí estuviera hablando de ustedes de algo de fantasías. No, yo les estoy hablando a ustedes de un Dios vivo, de un Dios que existe, de un Dios que participa, de un Dios que está a tu lado, y si tú vienes y empiezas a buscar esa experiencia personal con Él te hará vivir grandes cosas, y vendrás tú también como yo a dar tu testimonio cuán
ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Porque el amor es grande, el amor de Dios. Esta noche tienes que venir a Jesús. Esta noche tienes que hacer decisiones. Y les voy a decir algo. La decisión que ustedes van a tomar hoy es una decisión para una entrega completa a Cristo. Es una decisión para una entrega de corazón a Cristo. Y es la decisión de esta noche. El próximo sábado vamos a tener bautismos. Alguna persona que por algún motivo se ha retirado, por algún motivo quiere acercarse a Dios, por algún motivo quiere hacer esa decisión del bautismo, de la entrega a Dios, de sepultar su pecado y resucitar para una nueva vida, yo les invito esta noche que se pare, que tenga la fuerza para tocar el manto de Jesús. Usted quiere tocar el manto de Jesús, lo va a tocar esta noche por medio de tu decisión. Ven acá enfrente. Ven acá enfrente. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti y entregarte en las manos de Dios. Entregar en las manos de Dios esa decisión. La decisión de la entrega. Y como yo les he dicho a ustedes, y se lo voy a repetir de nuevo, no se van a arrepentir de haber decidido por Cristo. No se van a arrepentir. A lo contrario, van a sentir ustedes mucha bendición. Y la bendición va a ser tan grande que la paz que usted no sentía, empezarás tú a sentir esa paz. La paz del corazón. Porque podemos tener todo, pero si no estamos bien con Dios, no hay una paz interior. A veces nosotros buscamos las riquezas, buscamos las cosas materiales, pero no existe esa paz. Hay una inquietud interna, no hay paz. Y la paz se obtiene cuando nosotros aceptamos a Cristo. Y hoy es el día de que tú vas a recibir Cristo. Vamos a escuchar una melodía especial. Y mientras nuestro hermano Reynoso canta, vayan acercándose para acá, para que nosotros podamos orar por esa decisión maravillosa que usted está tomando con Cristo. Ven acá enfrente para que podamos orar por ti y que tengas esa fuerza para poder subsistir en esa decisión. Mil veces fallé y otras mil hallé tu gracia.
tu amor. Hay tiendas en la noche y hay niebla, mas cualquier amparo tú siempre alumbrando a mí, mostrándome el camino. A ti quiero ser como tú, quiero esparcir tu luz, quiero tu amor mostrar, quiero contigo andar todo mi corazón. Quiero sentir tu olor, quiero ser como tú, quiero ser cual quiero contigo andar, quiero ser como tú. Quiero ser cual Cristo. No sé por qué. ¿Por qué es tan difícil decidir por Cristo? No sé por qué. ¿Por qué es difícil decidir por Cristo? Quisiera preguntarles a ustedes, o háganse ustedes mismos esa pregunta. ¿Por qué es difícil decidir por Cristo? Hay un himno que dice: dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará. Pero espero que el Espíritu Santo obre en cada uno esta noche. Espero que el Señor Jesucristo obre en tu corazón esta noche y vengas a Cristo. Venga a Cristo, venga a Cristo, venga a Cristo, venga a Cristo. No te arrepentirás. Venga a Cristo, venga a Cristo, venga a Cristo, venga a Cristo, venga a Jesús. No tengas miedo. Solo tienes que dar un paso para adelante. Y ese paso que tú vas a dar es un paso gratificado. Es un paso donde el Señor te lo va a recompensar.
Ven a Cristo esta noche. Es una invitación. Ven a Cristo. 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 No dejes señales. He aquí, yo estoy en la puerta ya. Está tocando tu corazón. Pero si alguno oye mi voz, escúcheme, si alguno oye la voz del Señor esta noche, levántese y ve. Usted oye la voz de Dios que le está llamando. Véngase. Ven. Sin ninguna pena. Acérquese. Acérquese al llamado de Dios. Acérquese al llamado de Dios. Escuchen el llamado de Dios. Está tocando la puerta de su corazón. Está tocando la puerta de su corazón. Porque Él te ama. Él te quiere. Y no hay otro amor igual que el amor de Dios. Vengan a Cristo. No sabemos cuánto tiempo más te va a estar llamando. Tal vez sea el último llamado de tu vida. Tú no lo sabes. Nosotros no somos Nosotros no tenemos nuestra vida, sino la vida que tenemos en Dios. La vida que tenemos algunas veces es transitoria. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos de cómo vamos a estar. Yo quiero invitarles a ustedes esta noche a que se levanten. Vamos a hacer una oración especial con ustedes. Vamos a orar por ustedes en esa decisión que ustedes están teniendo. Hermana, ven. Hermana, ven. Hermana, ven. Hermano, en el nombre de Jesucristo, levántese. En el nombre del Señor Jesús, levántese. Y el Señor lo va a bendecir de hoy en adelante y me lo va a decir a mí. Levántese, levántese. No tenga pena, mi hermano. Levántese. Doña, levántese. Levántese. Venga a Cristo, venga a Cristo. Venga a Cristo. Venga a Cristo, mi hermano. Venga a Cristo. Venga a Cristo. Levántese. Levántese. No se eviten la bendición de Dios. El Señor quiere derramar con ustedes una bendición y es la oportunidad. Solo tiene que abrir su corazón para que Dios pueda bendecirles a ustedes. Levántese. 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 Hermana, venga a Cristo, mi hermano. Hermanita. Venga. Queremos orar por ustedes. Queremos orar por ustedes. Queremos orar por ustedes. Amén. Queremos orar por ustedes. Hermana, queremos orar por ustedes. Hermana, queremos orar por ustedes. Queremos orar por ti también. Hermanita, queremos orar por ti también. Ven. Ven. La oración
va a ayudarles a ustedes como pareja y le va a dar a ustedes muchísimas bendiciones. Acérquense a Cristo. Quiero invitarles a ustedes. Vamos a orar por ustedes. Yo sé que ustedes están gozando de esa campaña y Dios tiene muchas bendiciones para ustedes. Vengan, por ustedes. Venga, vamos a orar. Vengan, vamos a orar. Vamos a orar. Caballero, venga con nosotros. Gracias. Vengan de ese lado. Hermana, venga. Hermanos, venga con su familia, venga con su familia, venga con su familia, con los niños, vengan con los niños. Los niños también necesitan ser bendecidos para que el Señor pueda estar con ustedes y para criar a esos niños a través de esa fe en Jesús. Venga, hermano. Venga, hermanita. Levántese. Levántese, hermanita. Ven con la niña. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Hermano. Hermanita. Hermanita. Vamos a orar por ti. Queremos orar por ti. Vamos a hablar. Ven, caballero. 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 Vamos a hablar con usted. Tan solo Él quiere darte paz. Abre las puertas. Queremos hablar con ustedes. Queremos hablar con usted también. Y déjale entrar. Queremos hablar. Deja entrar a Cristo. Déjale. Con estos preciosos niños queremos bendecir. Queremos bendecirle con estos preciosos niños. Y que el Señor pueda derramar esa bendición múltiple que tiene esta noche. Ven. Ven. Cristo le llama. Cristo le llama. Él está tocando tu corazón. No lo dejes tocar. Responda al llamado. Responda al llamado de Dios. Dios le está llamando. Y cuando Dios le llama, es tiempo de conquistar. No sabemos qué va a pasar mañana. Mañana será otro día. Pero hoy es el día en que Él quiere que tú puedas llegar. Levántate de su esposo. De su esposo. Qué linda pareja. Levántese. Vamos a orar por ustedes. Levántese. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes. Venga, caballero, acompaña a su esposa. Acompaña a su esposa. Gracias. Este es si Cristo le está llamando. Cristo le ama. Y porque Cristo le ama, estoy aquí frente a usted para invitar para tener una oración. Véngase. Véngase. Deme la mano. Ven. Ven.
y que no hayan venido de balde, y que se vayan bendecidos por la gracia de Dios, y que Dios empiece a hacer a través de su Santo Espíritu el trabajo de la vivificación, de iniciar a vivir una nueva vida en Cristo, una nueva experiencia con Cristo. Los ancianos, por favor, pastor. Queremos los ancianos acá, por favor. Somos personas normales, hasta pecadores, pero Dios es el Dios de lo imposible, el Dios que hace milagros, el Dios que transforma. Hermano, usted está buscando su sanidad y el Señor le va a sanar. Así como aquella mujer lo tocó por medio de la fe. Toque a Cristo por medio de la fe y va a ser bendecido y va a ser restaurado. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, estamos acá frente a ti con todos tus hijos que han venido a escuchar tu palabra. Y Padre, sabemos muy bien la causa por lo que ellos están aquí frente a ti. Sabemos muchas veces que es duro, Padre, responder a tu llamada, pero tu Espíritu Santo derribe todo muro. Que tu Espíritu Santo derribe, Señor, todo lo injusto, todo lo que no es verdadero. Rompa las cadenas del enemigo y permita que entre la paz en cada corazón presente de esta hora. Amén. Señor, toma a tus hijos tuyos. Tú sabes, Señor, el motivo. Señor mío, no los sueltes más. Defiéndalos del enemigo. Y haz que ellos prosperen con su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Señor nuestro, quédate con cada dolor. Quédate con cada persona que también tiene algún tipo de enfermedad, problemas de salud. Y así como hiciste en aquel tiempo y nos diste el testimonio de esa mujer que 12 años sufrió, ahora, Señor, le restaures la salud a los hermanos, a estas hermanas, a los que están aquí presentes, Señor, y tú lo miras desde delante. Hasta tu santuario llegamos, Señor, y esperamos que tu ángel baje y pueda impartir sanidad y paz en cada corazón. Te lo rogamos, te lo suplicamos por los méritos de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Amén. Amén. Tengan todos una feliz noche y sean bendecidos cada uno. En el nombre de Cristo. Sean bendecidos cada uno. Sean bendecidos cada uno. Bueno, a toda la audiencia de Mauri Filming TV por parte de Iglesia Adventista del Séptimo Día y su programa de hoy a partir del domingo inició domingo 5 y estará culminando el sábado 11. Para todos aquellos quienes hicieron posible esta transmisión desde nuestro estudio central en Barrio Pueblo Nuevo, Livingston y Zabal, transmitiendo desde la parte baja del Gimnasio Municipal de Livingston. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. En nombre de todos quienes hicieron posible. Seguir aprendiendo más acerca de la palabra de nuestro Dios. Queremos invitarles nuevamente para que el día de mañana a la misma hora puedan acompañarnos y así poder seguir viendo esos milagros maravillosos que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Como todas las noches, se ha preparado un aperitivo para poder compartir con cada uno de ustedes, así que les invitamos
Primero que puedan pasar nuestros amigos que fueron invitados por aquel lado y por último todos los hermanos de la iglesia para poder disfrutar de este aperitivo. Una bendición para cada uno de ustedes, una feliz noche. En nombre de todos, muchas gracias.